Sabemos la importancia de meditar en la palabra de Dios. En esta ocasión nos comparte un mensaje que será de bendición para tu vida. Centro Cristiano Betel Villas. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Me da mucho gusto poder saludarlos a través de este medio. Yo sé que ya nos extrañamos, ya deseamos estar ahí en la iglesia, apapachándonos, no sé, platicando cómo nos fue en todo este proceso. Pero bueno, ya llegará el tiempo, esperemos que ustedes estén muy bien. Agradezco a nuestros pastores por esta oportunidad que me da de poder compartir para todos ustedes este mensaje que espero que sea de bendición para muchos de ustedes. Fíjense, ha pasado algo interesante. Antes de llegar a este tiempo de cuarentenas, de pandemias y todo eso, habíamos tenido la oportunidad de ir a diferentes iglesias a compartir o a escuchar algún tema por parte de algún amigo. Y el tema de la identidad es un tema que ha estado muy fuerte en diferentes iglesias que hemos visitado. Nosotros en nuestros programas de radio hemos hablado de diferentes temas, pero siempre sale a relucir el tema de la identidad. Y yo sé que vivimos ahorita en un ambiente, en una sociedad que nos dice muchas cosas de ser libre, ser auténtico, ser único, salte del estereotipo, salte del cuadrito, tú eres especial y todo eso. Pero no sé si con toda esa información o todo lo que hemos escuchado, pero yo a veces siento que hay muchísimas personas que están batallando con cuestiones de identidad. Y no se vaya a lo profundo, no nos pongamos muy intenso. Quiero hablar de la identidad de una manera muy práctica, muy simple, que espero pueda ser de bendición para ustedes, al igual que para mí, porque regularmente uno viene a compartir lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Mi esposa y yo, que por cierto les manda un cordial saludo, hemos platicado mucho acerca de la identidad, de lo importante de tener claro quiénes somos, qué cosas, qué características tenemos por el hecho de ser hijos de Dios, porque lamentablemente, aún como hijos de Dios, si no tenemos claro qué significa todo eso, créame que vamos a batallar y vamos a enfrentar diferentes situaciones con respecto a lo que es la identidad. Quiero que hagamos una pequeña oración para poner en las manos de Dios este tiempo, que sea de bendición para todos nosotros. Gracias, Señor, te damos en esta mañana o en el momento en que alguien vea esta grabación. Señor, te pido que tú nos bendigas, prepares su corazón, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, que podamos disfrutar, que podamos, Señor, comprender qué es lo que viene de parte tuya, Señor, y que podamos recibir esta palabra, esta semilla, y que pueda provocar un cambio, no por las palabras en sí, sino porque tu Espíritu Santo está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Muy bien, quiero leer Mateo 16, 13. Les voy a dar unos segundos para que busquen Mateo 16, 13. ¿Listos? Dice: cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Estaba yo imaginándome este cuadro, tratando de humanizarlo un poco, y no es que esté tratando de cambiarle el sentido a la historia, pero no es seguramente un momento de crisis de parte de Jesús. No es que Jesús estaba buscando aceptación. Híjole, ¿qué pensará la gente de mí? Si les estará gustando mi ministerio, me estarán criticando, me estarán juzgando. Porque la realidad es que muchos de nosotros a veces sí enfrentamos este tipo de situaciones. Escuchamos tantas voces, algunas voces buenas, algunas voces no tan buenas, que nos llevan a dudar, que nos llevan a sentir incertidumbre con respecto a qué piensa la gente de mí. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces por nuestra manera de ser, por las actividades que desarrollamos, tenemos, o inconscientemente creo yo, vamos buscando aceptación en las personas que nos rodean. Ahora, la aceptación es una necesidad del ser humano
desde que llegamos a este mundo, usted lo puede recordar, yo sé que usted es mucho más joven que yo y se acuerda cuando somos niños cómo buscamos esa aceptación con nuestros padres, de hacer un dibujito e ir corriendo con nuestros papás para, mira papá lo que yo hice, y que tu papá te diga, wow, qué hermoso, estoy orgulloso de ti, bla bla bla. Igual llegar con las calificaciones, no sé, de una u otra manera a veces buscamos aceptación, buscamos reconocimiento. Y entonces cuando las cosas se dan de una manera buena, por así decirlo, en nuestro hogar, en la escuela, con nuestros conocidos, esto quiere decir que a lo mejor podemos tener una autoestima sana, que tenemos una identidad más o menos estable, pero hay muchísimas personas que a lo largo de su vida no han encontrado esa aceptación, no han encontrado ese reconocimiento, que muchas veces lo traducimos en me aman, no me aman, me aceptan, me quieren, no me quieren. Entonces, muchísimas personas, ya siendo adultas, venimos arrastrando muchos problemas que afectan o alteran nuestra identidad. Yo estoy convencido que en el caso de esta historia, Jesús no estaba interesado meramente en decir, híjole, pues es que a lo mejor la gente no me aceptó, y qué le voy a decir a mi Padre que está en los cielos, pues, o sea, no sé, yo creo que Jesús no estaba pasando por una situación como esa. Al contrario, me atrevo a decir que Jesús estaba más interesado en reafirmar la identidad con respecto a lo que los discípulos pensaban de él. Entonces, los discípulos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, o el profeta Jeremías, o algunos otros profetas. Entonces Jesús preguntó. Fíjense, algunos comentaristas con respecto a estas respuestas dicen, algo bueno de los discípulos es que al menos respondieron pues nombres que eran importantes o que eran celebridades dentro de la cultura, dentro de la sociedad. Aunque seguramente también había algunas voces que decían que era un falso profeta, que era un hipócrita y todo eso. Ahora, los discípulos le dijeron, no, mira, hemos escuchado que algunos dicen que eres Elías, que eres el profeta Elías, que eres Juan el Bautista, que eres algún profeta. Pero ¿qué tal si a lo mejor ahí hubieran surgido voces, como muchas veces llegan voces a nosotros, que nos dicen, ¿sabes qué? Es que tú eres un perdedor, es que tú eres un mediocre, es que tú no haces nada bien, es que hay muchísimas cosas negativas en ti. Y todas esas cosas sí vienen a afectar nuestra identidad. En este caso, el ejercicio iba mucho más allá de lo que los discípulos sentían o creían. Pero bueno, ahí viene la pregunta fuerte, la pregunta matona, que yo siempre lo digo, de esas preguntas difíciles, ¿no? Como cuando alguien te pregunta, ¿cuántos años me calculas? Hijuela. O que a veces, cuando te hacen ese tipo de planteamientos, empiezas a batallarla. Empiezas a decir, no, pues en realidad te ves muy joven. Sí, pero ¿cuántos años me calculas? Y entonces es otra pregunta tan difícil y complicada como cuando tu esposa te dice, ¿cómo me veo? Entonces empieza nuestro hamstercito a buscar cuál es la respuesta adecuada, cuál es la respuesta correcta, aunque muchos se atreven a decir que no hay respuesta correcta para ese tipo de preguntas, porque digas lo que digas vas a salir raspado. Cuando Jesús le hace esa pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Yo no sé, puedo imaginar que hubo un momento así de silencio, de análisis, pensando, ok, ¿quién eres? Y entonces Pedro contestó, yo sé que esta cita bíblica usted la ha escuchado muchísimas veces. Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Jesús le dijo, bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en los cielos. Como se los dije hace unos minutos, no era cuestión de que Jesús estaba confrontando ahí alguna situación de identidad.
Jesús quería ayudar a sus discípulos a que ellos se dieran cuenta a través de una revelación que no era un concepto que ellos, por la experiencia, por la dinámica, por los años que llevaban caminando juntos, pudieron discernir, sino que fue el Espíritu Santo, fue Dios mismo revelándose a la vida de Pedro diciendo, Él es el Cristo. Ahora, ¿por qué empecé con esta historia? Porque hablando de identidad, algo que escuchamos mucho en las congregaciones, a través de la música, es que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso lo podemos encontrar en el libro de Génesis, cuando está la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y esa parte de la Biblia es tan inspiradora, es tan bonita, es tan elocuente, tan romántica, si lo queremos ver así. Nosotros la decimos muchas veces, hey, es que tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Y yo lo que espero es que esta frase sea una frase que no quede en la motivación, que no quede en lo poético, sino que realmente, así como Pedro tuvo esa revelación por parte de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que cuando nosotros digamos, yo soy Hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza, que realmente no sea una frase que alguien nos dijo, que no sea un cuadro que tenemos ahí en nuestra casa, sino que sea una verdad clavada en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque lamentablemente vamos a enfrentar situaciones. Ustedes saben que la vida, aún en Cristo, está hecha de momentos buenos y de momentos malos, donde estamos arriba y luego estamos abajo, donde surgen situaciones, diferentes crisis, diferentes momentos que a veces no sabemos qué hacer, y esas cosas vienen a mover nuestra identidad en quiénes somos y a quién estamos sirviendo. Y pudiéramos recordar aquí a Juan el Bautista, si ustedes recuerdan. Juan el Bautista fue un hombre, pues, que fue ese mensajero que estuvo predicando las buenas nuevas de Jesús. Y resulta que, bueno, voy a irme un poquito más en la historia. Juan el Bautista estaba ahí haciendo su chamba, haciendo su trabajo, estaba bautizando y llega Jesús. Imagínense ese cuadro, ¿no? Tan bonito, también una historia que hemos escuchado muchísimas veces. Y resulta que entonces llega Jesús y le dice, quiero que me bautices. Y ahí pues empieza un pequeño debate donde yo no soy digno, Señor, de bautizarte y todo eso. Pero al final Jesús es bautizado. Y Juan el Bautista ve cuando el cielo se abre y se escucha una voz que dice, ese es mi Hijo amado. Tú y yo pudiéramos decir, oye, después de esa situación, ya no hay lugar a duda para que este hombre se ponga a cuestionar si realmente Jesús es el Cristo, es el Mesías o no. Siguió su chamba, siguió haciendo su trabajo, pero todos sabemos que llegó un momento en su vida, cuando estaba preso, que empezó a dudar y empezó a cuestionarse. Híjole, ¿realmente Jesús será el Mesías? Ahora, no estaba en una situación fácil, era complicado. Porque a lo mejor él pensó, bueno, es que si fuera el Mesías, pues no permitiría que estuviera yo aquí. Yo soy su mensajero, yo estoy compartiendo las buenas nuevas también. ¿Por qué es que este Mesías no me libera? Ahora, estoy parafraseando lo que yo creo que pudo haber pasado por su mente. El asunto fue que Juan el Bautista manda a dos de sus seguidores y le preguntan, oye, Juan nos manda para preguntarte si tú eres el Mesías. Y entonces ya encontramos la respuesta en Lucas 7, 22 y 23. Vayan y cuenten a Juan lo que han visto, porque empezaron a ver los milagros. Los cielos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. O sea, ahí está la manifestación y van y le dicen esa respuesta a Juan el Bautista. ¿Qué quiere decir? Que aún viendo las maravillas de Dios, aún viendo el poder de Dios en nuestras vidas, probablemente pueda haber situaciones donde la duda llegue sobre a quién servimos y sobre quiénes somos. Ahora, necesitamos, y ese es el corazón de esto que estoy compartiendo contigo, necesitamos creer o necesitamos buscar que esa identidad
venga directamente como una revelación de parte de Dios. Porque si no, se va a convertir en un concepto más en nuestra vida. Yo creo que estamos pasando momentos difíciles y no hablo únicamente del coronavirus. En realidad, la mayoría de nosotros enfrentamos diferentes situaciones, diferentes crisis. Si ustedes lo analizan, por eso es que muchísimos de nosotros venimos arrastrando heridas del pasado, situaciones complicadas de nuestro pasado, porque eso es la chamba del enemigo. El enemigo lo que quiere es confundir nuestra identidad. Nos va llenando de un montón de prejuicios, de un montón de ideas, de conceptos que en realidad vienen a desestabilizar el quiénes somos. Muchos de nosotros decimos, ok, soy el que ha fracasado, ok, yo soy el gordo o el flaco o el alto o el bajo, no sé, dependiendo de cómo seas o de las cosas que te hayan dicho. Yo soy el que no puede, yo soy el que no sirve, no sé. Un montón de ideas que a veces venimos arrastrando. Y dentro de todas esas cosas que tenemos en nuestra mente, hay otra que dice, ok, yo soy hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Y qué triste que dentro de las características que a veces nos autodefinen, podemos mencionar cosas que son mentiras del diablo. Cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida que no son reales. Entonces, en nuestro día a día es cuando nos damos cuenta, ok, ¿realmente yo creo que soy hijo de Dios? ¿Realmente yo creo que fui hecho a su imagen y semejanza? Porque a lo mejor tú lo crees, pero lo que te hace falta es conocer a ese Dios que te creó, a ese Dios que te formó, a ese Dios que te dio vida. Porque a lo mejor vivimos de una manera que no va al nivel de la clase de Dios que nosotros servimos o creemos o decimos que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Espero estarme explicando en este momento, pero lo único que yo espero, y te lo digo honestamente, es que tengamos claro quiénes somos y que tengamos claro también a qué Dios servimos, quién fue el que nos creó. Y si tenemos dudas, porque a lo mejor estamos pasando por alguna crisis como Juan el Bautista, si tenemos ciertas inquietudes, ok, si tú te fijas, Jesús no habló mal de Juan el Bautista. Jesús no criticó a Juan el Bautista. Incluso después de eso, Jesús habló cosas muy buenas. Dijo, no hay nadie mayor que Juan. Eso lo encontramos en Lucas 7:28. No hay nadie mayor que Juan, nacido de hombre. No, nacido de mujer, perdón, ahí tengo mi acordeón. Entonces, porque Jesús sabe y Él nos entiende. Él entiende nuestra humanidad. Pero cuando yo creo que pasamos por una situación, cuando esas mentiras que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida son las que gobiernan nuestras acciones. Ahora, es bien importante que tengamos claro a quién servimos, que tengamos claro quiénes somos, porque eso también va a definir cómo tratamos a los demás. Y esta parte a veces no nos gusta mucho, pero hay que reconocerla. Ese hombre que a lo mejor te cae mal, ese vecino, ese patrón, esa persona que a lo mejor tú dices, híjole, yo no sé qué estaba pensando Dios cuando hizo esa persona, pero le puso la sangre pesada, ¿no? En términos muy coloquiales. Esa persona también fue hecha a imagen y semejanza de Dios. No sé, quizá no ha entregado su vida a Cristo. Quizá hace falta que sea renovada, que sea reconciliada con su Creador. Pero tenemos que aprender a ver a las personas con ese mismo amor, de esa misma manera como Dios las diseñó y como Dios las creó. Yo creo que si vamos con nuestro Padre y le decimos, Señor, yo quiero conocerte, Dios está dispuesto a ser conocido, a ser revelado. Su palabra, la Biblia, es un libro que habla y muestra el corazón de Dios, pero difícilmente vamos a conocer el corazón de nuestro Padre si no leemos la palabra, si no caminamos con Él, si no escuchamos, si no leemos esas historias de cómo Dios actuó, cómo Dios amó. El otro día llegaron mis hijas por separado y me hicieron una pregunta. Papá, dime un ejemplo de honestidad en la Biblia.
Al principio hicimos un alto y empezamos a ver los personajes, las historias clásicas que conocemos acerca de los grandes hombres de Dios. Y dijimos, ok, José. José es una historia que fue un hombre honesto, que él no mintió a pesar de las consecuencias y bla, bla, bla. Entonces llega mi otra hija más tarde y me dice, papá, cuéntame una historia de honestidad, de un hombre que haya sido honesto en la Biblia. Y empecé a analizar momentos en la historia de los hombres. Y hay muchísimos hombres que fueron grandes hombres de Dios, pero no se caracterizan por ser 100% honestos. Porque eso yo le dije a mi hija, porque ella me decía, casi no hay o qué, papá. Porque ella también estaba pensando. Le dije, yo creo que la Biblia nos muestra cómo hombres comunes y corrientes fueron usados por Dios. Hombres que a lo mejor no fueron tan honestos en alguna etapa de su vida, pero fueron restaurados y fueron confrontados por Dios. Y no es que su identidad haya sido alterada. Hay grandes hombres como Abraham, como David, que cometieron errores, que a lo mejor hay momentos de su vida que no se sintieron orgullosos, pero su identidad no fue alterada. No permitas que acciones de tu pasado, que acciones de tu presente quieran redefinir quién tú eres. Tenemos que buscar siempre el corazón de Dios. Tenemos que estar siempre escuchando la voz de Dios. Cómo es que Él hace referencia de nosotros. Y sí, cometemos errores. Y sí, pecamos. Pero nos arrepentimos y nuevamente caminamos del lado de nuestro Padre para que nuestra identidad sea siempre afirmada en Él. Porque se trata de Él. No lo que yo creo, no lo que los demás dicen, sino lo que Dios dice de mí. Yo no sé si alguno de ustedes que está viendo este video esté pasando por alguna crisis de identidad. Te voy a decir otra cosa, y esto ya va como algo extra. A veces, yo creo que es una tendencia natural de todos nosotros, le hacemos mucho caso a lo que la gente dice de nosotros, a lo que la gente cree de nosotros. Incluso a veces actuamos y tomamos decisiones, a veces ni siquiera consultar a Dios. Más bien lo que queremos es caerle bien a la gente. Hacemos publicaciones en Facebook, a veces contamos historias en nuestras reuniones con los amigos, tratando de quedar bien, de que nuestra imagen sea buena. Y no estoy hablando de ser hipócrita, creo que eso a veces lo hacemos de manera inconsciente. Pero si hay algo que tenemos que aceptar es que a Dios no lo podemos engañar. Dios sabe perfectamente quiénes somos y cómo vivimos. Y quizá estamos muy lejos de ser ese diseño perfecto que Dios, como Dios nos formó. Pero solamente a su lado vamos a poder descubrir y lograr desarrollar esa identidad que viene de Él. Entonces, yo no estoy hablando de ignorar a los hermanos o de olvidarnos de la gente, no. Pero tenemos también que descansar, porque a veces tratar de ser alguien que no somos es súper difícil. Tener que comportarte como el maestro, como el licenciado, como el gerente, o como el pastor, o como el misionero, a veces puede ser complicado y cansado. Tenemos que ir con Dios. Ok, Dios, yo, si bien es cierto, puedo ser maestro, puedo ser empresario, puedo ser albañil, puedo ser lo que soy, pero eso no es mi identidad. Yo quiero descansar en ti, Señor, porque solo tú sabes quién soy. Y yo quiero refugiarme en ese descanso que viene de ti. Entonces, espero que este haya sido un buen tiempo para ustedes. Gracias por su atención. Espero que sigan orando por nosotros, por la iglesia, por nuestros pastores. Qué bueno que nos mantenemos unidos a través de este tipo de espacios. Dios me los bendiga. Ahí estamos en comunicación. Gracias nuevamente a nuestros pastores por este tiempo. Dios me los bendiga y busquemos siempre la voz de Dios. Busquemos en la palabra qué es lo que Dios dice de nosotros, cómo es que Dios quiere tener esa relación con nosotros. Y yo sé que vamos a descansar en Él. Dios me los bendiga, mis hermanos.
Gracias por haber escuchado este mensaje. Te invitamos a que lo compartas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si deseas escuchar más mensajes o ponerte en contacto con nosotros, búscanos en Facebook, Centro Cristiano Betel Villas. También en nuestro canal de SoundCloud o YouTube. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Centro Cristiano Betel Villas.